Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga ricamente. Ciertamente siempre es una bendición el poder estar entre ustedes, y especialmente en esta oportunidad que estamos estudiando acerca de evangelismo. Ciertamente nos llena de mucho gozo el poder ver el deseo que tenemos todos de poder alcanzar almas en nuestra comunidad y, por qué no, alrededor del mundo, para que conozcan acerca de la palabra de Dios. El bello asistente, don Toño, ¿verdad?, está repartiendo algunos libros a aquellos que nos están visitando, que no pudieron recibir ese libro el día de ayer. El hermano Rob los ha donado para precisamente nuestros visitantes. Y aquellos que son miembros de la congregación, muchos recibieron su copia el día de ayer, y vamos a estar utilizando tanto libros, en cierta manera, como los folletitos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ellos, vamos a estar discutiendo sobre ellos, pero precisamente comprendemos, día domingo fue precisamente el día del Señor, muchos teníamos compromisos en nuestras congregaciones y no nos pudieron acompañar el día de ayer. Entonces voy a hacer lo posible por dar un breve resumen acerca de lo que hemos tratado, para entonces retomar en la lección del día de hoy y luego obviamente la lección con la que cerramos este día. Ayer empezamos hablando acerca de motivación. Vimos acerca de casos reales de hermanos que llegaron a obedecer el Evangelio gracias al método que estamos presentando. Luego hablamos acerca de que lo que realmente importa a la hora de estudiar con una persona no se trata de qué tan elocuentes somos, qué tan bien nos vemos o el conocimiento que tengamos. Se trata de llevarlos a la palabra, ¿verdad? Se trata del mensaje. El mensaje es el que tiene el poder de conversión, no nosotros. Hablamos en esa misma lección acerca de 3 principios. ¿Alguno de los que estuvo ayer se acuerda cuáles eran esos 3 principios básicos? Diferir. Ajá. Diferir, no debatir, ¿verdad? Eso implicaba precisamente que a veces en el estudio las personas van a hacernos preguntas, vamos a aplazar esas preguntas, ¿verdad?, para después, de modo que el que maneja las preguntas es el que tiene control del estudio, ¿verdad? Ese era el primer principio. El segundo, hermano, Demostrar. mostrar, no contar, ¿verdad? Usualmente caemos en la tentación de, cuando tenemos un estudio, de mostrarle a la persona cuánta Biblia sabemos. Y el objetivo es que esa persona abra la Biblia y lea por sí misma si efectivamente es lo que está diciendo la Biblia o si son nuestras opiniones. Cuando contamos, a pesar de que citemos la Biblia palabra por palabra, tristemente caemos en el error de que esa persona va a pensar, este está diciendo lo que él cree, no lo que la Biblia dice. El tercero, hermano, plantar, no escoger, ¿cierto? Somos enviados a plantar la palabra, la semilla, no escogemos el terreno. Y tenemos esa gran misión porque a veces decimos, esta persona no va a escuchar el Evangelio. Puede que no lo escuche ahora, pero va a quedar en esa persona y algún día puede que esté abierta a abrir esa puerta. Entonces, esos son los 3 principios clave, pero luego en la lección siguiente, que fue en la noche, hablamos acerca de la manera. Y ciertamente solemos considerar evangelismo como salir y tener tal vez una tienda, una mesa en alguna flea market, un mercado de pulgas o algo así por el estilo, o simplemente salir a tocar las puertas. Pero hablamos acerca de que hay muchas personas que conocemos, y ¿recuerdan cuál era la tarea que les había dejado? Pensar en 10 personas que conocemos, ¿verdad? No cualquier desconocido que vive por allí en la comunidad, no. Personas con las que trabajamos, con las que interactuamos, familiares que no son cristianos, y poder tener entonces esa oportunidad de demostrar la manera de la que hablamos, que es mostrar esa hospitalidad, ¿verdad? Y ahí hablamos acerca de 4 formas de mostrar favor. La primera era abrir nuestros hogares, ¿verdad? Exacto, correctamente. Abrir nuestros hogares, ser quienes invitamos a las personas a venir a ellos. La segunda era Mostrar hospitalidad. perfecto, ¿verdad? No se trata de que usualmente pensamos en hospitalidad, de que voy a dejar que alguien se quede a dormir a mi casa. Simplemente se trata de que invitamos a personas a nuestros hogares y les mostramos el amor de Cristo a través de construir una relación con ellos, ¿verdad? En tercer lugar estaba el escuchar. Vamos bien, hermano, vamos bien. Se me está adelantando en uno, vamos bien. Escuchar, ¿verdad? Debemos prestar atención. Hablamos acerca de que oramos para que Dios abra puertas, y al escuchar a las personas que están interactuando con nosotros, al ir desarrollando esa relación con ellos, tenemos esa hermosa oportunidad de identificar algunas cosas que nos van a ayudar entonces para, cuando se dé el estudio bíblico, poder utilizar esas en nuestro beneficio. Porque al final de cuentas es su beneficio, porque queremos que vengan a Cristo. Y el cuarto, hermano Hugo, No dar nuestra opinión.
exacto, dudar en dar nuestra opinión. Muchas veces cometemos el error de que yo le voy a decir lo que la Biblia dice, o yo voy a decirle esta cosa. Estamos para escucharlos, conocerlos, y entonces cuando entremos en el método, cuando entremos en el estudio, que es entonces ahora sí donde entramos de lleno a nuestra lección del día de hoy, es entonces cuando vamos a ver que efectivamente podemos guiarlos a través de ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra lección para el día de hoy consiste en no pelear sobre el método. Y el primer principio que quiero decir sobre esto es: si en sus congregaciones el evangelismo es efectivo, si en sus congregaciones lo que están haciendo para evangelismo está trayendo almas tras almas tras almas, sigan utilizándolo. Pero si no están dando los resultados que ustedes esperan, prueben con lo que traemos, ¿verdad? Prueben con lo que estamos mostrando, que efectivamente hemos demostrado que ha dado resultados, y seguiremos hablando sobre ello. Congregaciones en Estados Unidos están en caída, y una caída que se puede decir libre, ¿verdad? Se estimaba que para el año 2016 habían cerca de 12,000 congregaciones de la Iglesia de Cristo en este hermoso país, y poco a poco van cayendo al punto que vemos que para cerca del año 2050 tal vez no lleguen ni a las 2,000. Algunos tal vez conocemos edificios que eran hermosos, grandes congregaciones que ya están vacíos o que se han vendido, porque ya los hermanos no están allí, porque la congregación ha ido decayendo. Y así como decae la congregación, también decae la membresía, ¿verdad? Y tal vez este edificio hace unos 20, 30 años tenía 300 personas. Ahorita no sé cuánto es la membresía que hay en esta congregación o en la congregación de los que nos están visitando, pero hemos visto también esa caída. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué estos números son tan impactantes? Porque tristemente hay miles de congregaciones y millones de cristianos que no saben cómo establecer o no han sido entrenados en cómo tener un estudio bíblico personal. Y hablábamos ayer cómo hay generaciones que están creciendo sin haber visto a papá y a mamá tener un estudio bíblico. Y hablábamos que no se trata de una hermosa conversación sobre Cristo, que no se trata de decirle a alguien Juan 3:16, Dios te ama, que no se trata de empezar un debate en Facebook. Se trata de podernos sentar con Biblia en mano y mostrarle a la persona qué es lo que Dios enseña. Entonces es importante que consideremos esto, porque ciertamente Dios es paciente, ¿verdad? Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Él nos está dando una hermosa oportunidad de alcanzar nuestra comunidad. Él nos está dando una hermosa oportunidad de poder llegar a aquellos seres que amamos y que aún no forman parte de Cristo, para que lo sean. No sabemos cuánto tiempo más va a dar Dios, pero lo que sí sabemos es que hemos de estar ocupados en hacer su obra. Él no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda, sino que puedan proceder al arrepentimiento y que puedan venir a Él. Y como mencioné durante esta lección, esta clase la voy a decir bastantes veces. Si ya tenemos un método y es efectivo, sigamos con él. Si no, utilicemos lo que estamos hablando en esta oportunidad. Recordamos que tenemos el compromiso de enseñar también a otros. Y mencionábamos, por ejemplo, el caso que el hermano Hugo no es eterno, el hermano Wally tampoco es eterno. Y aprovechando uno que conozco ya hace un buen tiempo, el hermano Ben tampoco es eterno, ¿verdad? Va a haber alguien que tenga que tomar la batuta en esa congregación. Pero realmente es toda la congregación la que necesita comenzar a involucrarse en esto. Entonces necesitamos seguir preparando a nuestros hermanos para que la obra pueda seguir adelante. Aquellos que somos predicadores necesitamos quitarnos ese temor de que alguien me va a serruchar el piso, de que alguien me va a quitar el trabajo. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y traer almas a Dios. Entonces es importante que preparemos a toda la congregación para que vayan y hagan discípulos. Y estos, cuando estudian con nosotros, se bauticen, ¿verdad? Pero allí no termina la gran comisión. Muchas personas llegan, ya bauticé a esta persona y ahí acabó. Necesitamos continuar enseñándoles todas las cosas que Cristo nos ha comandado. Mateo 28, 19 al 20. Es importante, hermanos, que comprendamos que nuestra responsabilidad de evangelizar no se trata solamente de ir afuera, de ir a otros países, de enviar misioneros, de apoyar hermanos en otros países para que allá conviertan a personas a Cristo. Vimos la caída libre que estamos viendo en las congregaciones de la membresía. ¿Qué implica esto, mis amados? Que efectivamente, como Rob suele decir en sus lecciones en inglés, va a haber un momento en que aquellos que estamos apoyando misioneros en Jamaica, en Costa Rica, en México, en África, pedirles que vengan acá para que nos enseñen cómo evangelizar. Nosotros necesitamos ocuparnos en nuestro patio. El evangelismo inicia en la próxima puerta.
aquellos vecinos, aquellos compañeros. Interesantemente, en la comunidad donde Rob predicaba en Gwinnett, en Red Boiling Springs, en Tennessee, llegó una pareja con su familia que se mudó. Resulta ser que esta pareja se trata de Jonathan y Stephanie Royal. Con ellos, ¿qué es lo que ocurre? Ellos llegan al punto de que ven que su localidad en Florida se está perdiendo, se están dando demasiada perversión. Y Jonathan llega a decir, ¿saben qué? Vamos a irnos a otro lugar, vamos a ir a cualquier otro punto de Estados Unidos. Agarró el mapa de Estados Unidos y con los ojos cerrados, puso el dedo y le salió ese lugar, Red Boiling Springs. Se mudan allí, pero ellos eran miembros de la iglesia comunitaria o Community Church. ¿Qué ocurre? Nadie se acercaba a ellos, salvo miembros de la iglesia de Cristo. Los miembros de la iglesia de Cristo fueron a visitar un par de veces, dejaban documentación como house to house o de casa en casa. Y porque esas personas se acercaron, porque esos hermanos se acercaron a ellos, ellos fueron a visitar la congregación. Y cuando Rob se acerca y habla con ellos, le hacen saber, vinimos aquí porque ustedes fueron los primeros en visitarnos. Así que vamos a darles una oportunidad a ver qué tal son, ¿verdad? Hay muchas personas que andan en el negocio, no en el negocio, andan verificando qué iglesia es la que mejor me conviene. Realmente solamente hay una iglesia que conviene, la iglesia del Señor. Eso no lo saben ellos andan en el mercado buscando cuál iglesia es la que es. Nosotros podemos ayudarles a que vengan a la iglesia del Señor. Ellos, precisamente hay un antes y un después. Rob los conoce, de hecho la historia de ellos es bastante curiosa, porque como mencionamos ayer, Rob llega y está un visitante, se acerca a ellos, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿qué tal cosa? Comienzan a hablar con ellos, les gustaría ir a comer conmigo, excelente, vamos y comemos y nos conocemos. Rob utiliza esa misma técnica, si podemos decirle, con esta pareja, y ellos le dicen, no, yo no voy a ir a su casa, discúlpeme, pero yo a usted no lo conozco, si usted quiere venir a mi casa, es bienvenido. Y así hicieron. Entonces estuvieron allí y comenzaron a darse las oportunidades de que se da el estudio. Y llega Rob con su técnica que dice que de pura casualidad tengo estos folletitos. Y comienza a estudiar con ellos. Y el estudio comienza a ir muy bien, pero ellos creían que eran salvos antes de ser bautizados. ¿Cuántas personas en el mundo religioso viven así? Muchísimas, ¿verdad? Ellos pensaban eso, pero durante el estudio llegaron a comprender que no es así, que no se trataba de eso. Cuando terminan el tercer estudio, el folletito rojo, deciden ser bautizados. Ahora bien, mencioné que es un matrimonio que tiene sus hijos y uno de sus hijos era un adolescente y ya tenía una edad de bastante madurez, ¿verdad? Rob comprende esto y les hace saber, ¿les gustaría que yo estudie con ustedes? ¿Cuál crees que fue la respuesta de ellos? Alguien diría que sí, ¿cómo no? Porque yo no tengo idea cómo se hace esto y realmente yo quiero que mi hijo venga a Cristo. Ellos respondieron que no. Sino que le dijeron, permíteme de esos folletitos, yo quiero estudiar conmigo. Este método de evangelismo, este método de estudio de que poder traer personas de vuelta a la Biblia, es tan simple, mis amados hermanos, que nuevos conversos pueden utilizarlo. Por eso es que lo recomendamos, por eso es que lo utilizamos. Y efectivamente, ese joven, el hijo de Stephanie y Jonathan, hijo de Stephanie y Jonathan, Johnny, obedeció el evangelio. No solamente obedeció el evangelio, le agarró la pasión por predicar al punto que fue a la escuela de predicación de Memphis. Y allá conoció a su esposa Katy. Y allí ahora actualmente, si mal no me equivoco, predican en Franklin, Tennessee. Todo esto se da precisamente porque simplemente queremos volver a la Biblia. Y es ahora donde precisamente vamos a ver esos folletos. Así que, por favor, tomen esos folletos y vamos a estar dándole un vistazo. No vamos a hacer el folleto por completo porque vamos a mencionar que cada uno de esos folletos puede tomar cerca de 90 minutos en completarse, dependiendo de qué tan hábil es la persona con la que estudiamos en buscar en la Biblia o incluso para leer. Pero como mencionamos, son tres libros. El libro verde trata sobre la autoridad de la iglesia, la autoridad de la palabra de Dios. El libro azul trata sobre la iglesia y el libro rojo trata sobre la condición espiritual. ¿Por qué recomendamos este método? Por tres simples razones. En primer lugar, es elemental, es sumamente simple de utilizar. En segundo lugar, es escritural, se basa totalmente en lo que la Biblia enseña. Y vamos a ver unos detalles acerca de por qué decimos que es un método exitoso.
En primer lugar, es tan elemental que, como mencioné, nuevos conversos pueden utilizarlo para estudiar con otros y traerlos a Cristo. Solamente son 3 lecciones y lo que recomendamos es una lección por semana. ¿Por qué? Porque así permite a la persona con la que estudiamos meditar sobre lo que ha aprendido durante esa semana. Como mencioné, cada uno puede tomar cerca de 90 minutos. Puede que tome el menos. Puede que la persona sea muy diestra en buscar en la Biblia y se haga más rápido el estudio. Y se trata de preguntas de sí, no y llenar espacios. No son preguntas complicadas y lo vamos a ver en un momento. No se trata de preguntas capciosas. No queremos ponerle una cáscara para que esa persona se resbale. No estamos buscando eso. Simplemente estamos buscando que esa persona, al abrir la Biblia y ver la pregunta, decida, efectivamente, esto es lo que debo hacer. No son preguntas difíciles. Son preguntas bastante básicas, bastante fáciles. Mencionamos que es escritural. Si el método de estudio que estamos utilizando no usa la Biblia, si no se basa en mis experiencias, si no se basa en cuánto yo sé, realmente no estamos trayendo personas a la iglesia del Señor. Estamos buscando traerlas a la iglesia que a mí me gusta. Y no podemos caer en eso. Así que si el método de evangelismo que estamos utilizando no va a la Biblia, dejemos de utilizarlo. En inglés los folletos se basan en la versión New King James, mientras que en español se basan en la Reina Valera 1960. Ahora, ¿cuál es la mayoría de la población latina, la religión que practican? Catolicismo. Y puede que tengan una Biblia católica. ¿Hay algún problema en que utilicen la Biblia católica en el estudio? No. Puede que algunos términos hayan sido alterados y ahí es donde nosotros interactuamos con ellos en aclarar ciertas cosas. Pero si tienen la versión internacional, si tienen cualquier otra versión, es porque se me olvidan. Usualmente recomendamos Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas. Pero cualquier versión que tenga esa persona, recordemos que no se trata de imponerle cuál es mi Biblia, sino que podamos estudiar con ellos, con la Biblia que ellos confían, y poderles mostrar que esa es la palabra de Dios la que tiene el poder de convencimiento. Porque este estudio requiere de lectura bíblica. No se trata de que voy a responder en base a lo que a mí se me antoja, o lo que yo pienso, o lo que alguien más me dijo, sino que los llevamos pasaje por pasaje y entonces a decidir la respuesta de nuestras preguntas. Todas ellas provienen del texto bíblico. Y cuando el hermano Rob le preguntó al autor de estos estudios, a Bobby Bates, acerca de cómo desarrolló este estudio, hace saber que tiene que ver con lo que vemos en Hechos 8. Porque vemos en el versículo 4 que estos iban. ¿Por qué? Por bajo la autoridad de Jesucristo. De allí que el primer folleto trata sobre autoridad. Predicaban a Cristo. Y cuando se predica de Cristo, se predica sobre la iglesia. No podemos separarlos. De ahí que el segundo folleto trata sobre el reino de Cristo, su iglesia. Y el tercer lugar tiene que ver con la condición espiritual. Por lo tanto, los que creían se bautizaban. Entonces, vemos que efectivamente es simple, es elemental, es escritural y mencionamos que es exitoso. A lo largo de cerca de 20 años que Rob ha estado utilizando este mecanismo a lo largo de Estados Unidos, 92% de esos casos terminan en bautismos. Estamos hablando que de 10 personas con las que se estudian, una es la única que decide no obedecer. Puede ser por motivos que se nos escapan en este momento, puede ser por su terquedad, ¿verdad? Perdón por la palabra. Puede ser simplemente porque no son honestos consigo mismos, de que han reconocido la verdad, pero no quieren aceptarla porque su orgullo es más grande que ellos. Pero sea como sea, es un buen número, ¿verdad? 9 de 10 obedecen el Evangelio. ¿Por qué? Mencionamos en la lección de ayer, el poder está en el mensaje, no en el mensajero. Antes de venir aquí, pregunté en redes sociales acerca de hermanos que han estado utilizando este mecanismo o este método, especialmente en español. Porque obviamente tiene muchos años de existir en inglés, pero en español tiene cerca de 5 o 6 años. Y algunos de ellos incluso son parte de esta congregación. Algunos incluso nos mencionaron acerca de las experiencias que han tenido en campañas evangelísticas. Entonces, se ha utilizado en campañas misioneras en Latinoamérica. Ha dado grandes resultados. También predicadores en Estados Unidos lo utilizan y algunos han empezado a utilizarlo, implementarlo en América Latina. Ha conducido a bautismos en países como México, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Perú. No son números o países que me inventé al azar, son reportes que nos han dado de hermanos que han utilizado este método y ha funcionado en esos países. También ha sido utilizado para afianzar principios bíblicos. Puede ser que alguna persona vino y conoció la palabra de Dios y la obedeció por un método distinto.
pero le faltan unos fundamentos, algunos principios básicos, y este método les ha ayudado a afianzar esa base y a poder crecer. Volver a la Biblia, que son estos folletos que estamos hablando, ha demostrado ser una herramienta valiosa tanto en el evangelismo inicial como en la edificación doctrinal de nuevos creyentes. Y les mencionamos acerca que hay un folletito blanco, ¿verdad? ¿Acaso importa? Ese se utiliza usualmente cuando la persona ya tiene un conocimiento bastante bíblico y uno capta que sabe bastante y se puede sentar una sola vez a estudiar con él. O se ha utilizado mucho precisamente en campañas en países de Latinoamérica, en donde solamente tenemos una oportunidad para estudiar con esa persona. Entonces, han dado resultado. Y sé que la mayor pregunta que se han hecho desde el día de ayer es cómo utilizarlos. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. En el libro, no en los folletos, ¿verdad? En el libro que tienen ustedes, el Evangelismo Simplificado, en la página 98 van a encontrar lo que llamamos la encuesta Volver a la Biblia. Esa encuesta tiene varias preguntas muy simples sobre si creen en Dios, si creen en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero también llega una sección en la que se les hace la pregunta: ¿eres salvo? ¿Cuándo es que fuiste salvo? ¿Qué edad tenías cuando fuiste salvo? ¿Has sido bautizado? Sí, ok. Entonces, ¿a qué edad fuiste bautizado? Y también, ¿qué tipo de método fue utilizado en tu bautismo? Todas estas preguntas, esta encuesta se debe hacer antes de empezar el estudio con la persona. Ya, establecimos esa conexión, la persona ha abierto la puerta para que nosotros tengamos un estudio con ellos. Es entonces donde utilizamos esa hoja y tienen total libertad de sacarle fotocopia a esa página. Entonces, pueden tener varias copias de esa página y simple y sencillamente las tienen disponibles. ¿Qué van a hacer con esa hoja cuando termina cuando termina de llenarla esa persona con la que van a estudiar? Darle una ojeada y guardarla. Aquí no se trata de que vamos a ser policías, que vamos a verificar, usted se equivocó aquí, usted reprobó esta pregunta. No se trata de eso. Se trata que a través de esa encuesta puedan abrir su corazón con respecto a lo que creen. Y nos va a servir de ayuda cuando lleguemos al tercer estudio, porque van a haber situaciones en que, recordamos, son seres humanos, son seres pensantes, son seres inteligentes. Y tal vez para el tercer estudio van a tratar de cambiar su versión de lo que creían. Pero con este papel podemos hacerles saber: ¿se acuerdan que usted me dijo que usted decía ser salvo antes del bautismo? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Empecemos con ese primer folleto. Ese primer folleto, la primera página, dice introducción, ¿verdad? ¿Y alguien puede leer esa introducción? Por favor, lea las escrituras en voz alta y luego responderemos las preguntas de acuerdo con las referencias escriturales. ¿Qué nos permite que sea leído en voz alta? Que la persona cuando lo está leyendo no puede decir se lo guardó para ella, porque los que estamos con él llegamos a entender, efectivamente está leyendo la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Lea el folleto, lea el catecismo, lea el manual de la iglesia, lea las escrituras. Vemos que desde el inicio estamos guiando a la persona: abra su Biblia, léala en voz alta, y a partir de ello vamos a ir respondiendo estas preguntas. Entonces, a lo largo de este folleto, en breve vamos a entrar a lo que son las preguntas, pero a lo largo de este folleto primeramente establecemos la existencia de la verdad. No se trata de mi verdad, no se trata de la verdad de la persona con que estudiamos, se trata de la verdad de Dios. Entonces hay un mapa de revelación en el que vemos cómo Jesús recibe toda la verdad por parte de su Padre. Cómo Jesús revela esto al Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo recibe toda esa verdad de Jesús. Los apóstoles reciben toda esa verdad por parte del Espíritu Santo, y de allí que escriben toda la verdad en la Biblia. A lo largo también de este estudio llegamos a ver que la Biblia está compuesta de 2 testamentos. Hay muchas personas que la Biblia piensan que es la Biblia solamente un libro. Aquí en el estudio le hacemos ver, hay 2 testamentos. Hacemos también saber que el Antiguo Testamento fue clavado a la cruz, por lo tanto ya no nos regimos, no vivimos bajo él. Y hacemos ver que efectivamente hoy estamos bajo el Nuevo Testamento. Todo eso que acabo de resumir puede tomarnos cerca de 1 hora de estudiarlo con esa persona, utilizando este librito, abriendo nuestras Biblias y viendo pasaje por pasaje. Entonces empecemos con el ejemplo. Juan 8:32. ¿Puede alguien leer lo que dice Juan 8:32? ¿No se acuerda del ejemplo de ayer, hermano? ¿Sí?
Usted me está diciendo su opinión. Yo sé que dijo la verdad porque sé que se la sabe, hermano, y sé que es una Biblia andante. Pero el ejercicio trata de que vayamos a la Biblia, busquemos el pasaje, ¿verdad? Las personas tal vez se lo sepan y tal vez puedan contestarlo, pero lo que queremos es ponerlos desde el principio, vamos a la Biblia. Entonces, perdóneme, hermano, no estoy tratando de hacer algo, de exhibirlo o algo así, no. Se trata, efectivamente, nosotros como cristianos sabemos la Biblia, queremos citarla inmediatamente. Pero también, ¿cuál fue la otra parte que dije sobre el ejemplo ayer? Cuando estuvimos con las personas, aunque nosotros seamos expertos en encontrar las páginas en la Biblia, hagámonos tontos, hagámonos lentos y dejemos que ellos lo encuentren primero. Entonces ya cuando la persona lo encuentra, dejémoslo que lo lea, aunque nosotros lo sepamos de memoria. Entonces, ¿alguien encontró Juan 8:32? ¿Qué decía? Efectivamente lo que dijo el hermano Hugo, pero alguien lo puede volver a leer. Ajá. Ok, y la pregunta que tenemos en el folleto, ¿qué dice? Jesús dice la tradición, Jesús dice lo que me gusta, Jesús dice la preferencia. ¿Qué dice Jesús nos hará libres? La verdad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, una simple respuesta. ¿Se la inventaron ellos? ¿De dónde salió la respuesta? De la Biblia. No le estamos diciendo, usted vaya a ser un científico o de estos rocket science, creo que se dice en el término en inglés, ¿verdad? No le estamos diciendo que vaya y cree, trabaje en la NASA para que responda a esa pregunta. Es una respuesta muy simple que salió de la Biblia, ¿cierto? Siguiente pasaje, Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Efectivamente, entonces, en este caso, el hermano Ben no es mi hermano, es un prospecto, ¿verdad? Y se está sentado conmigo, vamos a esa pregunta y él acaba de leer la Biblia. Jesús nos dice que vamos a adorar a Dios en espíritu y en ¿qué? ¿Pero qué es el católico? En tradición, ¿verdad? Pero, ¿dice tradición la Biblia? No, ¿verdad? Poco a poco vamos ilustrándolos en esto. No se trata de exhibirlos, no se trata de humillarlos, se trata de que simplemente vamos poco a poco estudiando esto. Entonces, Jesús nos dice que vamos a orar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el siguiente pasaje que vamos a leer en el folleto? 17. Y sé que lo podemos citar de memoria, pero ¿qué dice en la Biblia? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, ahora bien, ahí entramos nosotros en el estudio, ¿verdad? Ahí nos dice que es Dios. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos toca ir al contexto, ¿verdad? Nos toca ver pasajes anteriores y siguientes, qué es lo que está ocurriendo ahí. Y entonces vamos a mostrarles a ellos, miren, como puede ver, esto es una oración que Jesucristo está haciendo. Y en esa oración Jesucristo está orándole al Padre. Entonces, si Jesús le está hablando al Padre, ¿de quién es la palabra que está diciendo allí? Del Padre. Entonces, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y entonces, con eso que ya hemos logrado aclarar, la palabra de Dios nos hará libres. Debemos adorar a Dios en espíritu y en la palabra de Dios. La persona va comenzando a comprender, se trata de abrir el libro y no de mis opiniones, no de mis tradiciones, sino que poco a poco lo llevamos a lo largo de ese estudio. Y ciertamente podríamos tratar de hacerlo ahorita, pero no nos da tiempo. Pero podríamos seguir allí y vamos a ver cómo efectivamente son muchas respuestas, llenar ese espacio en blanco que no me costó nada, poner un sí o un no. Entonces, terminamos con ese libro. Una semana siguiente nos reunimos, tomemos una comida con esa persona, entonces nos sentamos en la mesa con los libritos y vamos al segundo, que como mencioné trata sobre la iglesia. Y allí hablamos acerca de cómo Jesucristo edificó la iglesia. No fueron dos, no fueron tres, fue una iglesia. Nos hace también saber y reconocer que es la cabeza, Jesús es la cabeza de esa única iglesia. Nos hace ver que efectivamente Jesús murió por la iglesia y que la organizó desde el principio. Vamos a ver en este estudio, para esos nuevos conversos, que hay necesidad de ancianos y diáconos. Ya, desde el principio estamos haciendo saber, hay un orden. ¿Qué pasa con ese prospecto cuando estamos estudiando que forma parte de una denominación donde hay un pastor? Desde ya le estamos haciendo saber, no hay tal cosa como un pastor. El único pastor en singular es nuestro Señor Jesucristo.
pero vemos que hay una organización de ancianos y de diáconos, ¿cierto? Entonces, desde el principio, con estos estudios, le estamos haciendo ver el orden que hay en la iglesia. Pero también en ese folleto le enseñamos acerca de la adoración que agrada a Dios, como mencionamos, en espíritu y en verdad. A lo largo de ese estudio también vamos a estar hablando acerca de cómo la cena del Señor se practica cada primer día de la semana, de la oración y de la predicación de la palabra, de la ofrenda o contribución, de las alabanzas y por qué no usamos instrumentos musicales. Para quienes estuvieron con nosotros ayer, se acuerdan que Sheila llegó a preguntar un momento acerca de la música. Y Rob le dijo, más adelante en el estudio vamos a encontrar la respuesta. Bueno, en este segundo folletito vamos a tratar brevemente acerca de los elementos de la ofrenda, de los elementos de la cena y acerca de por qué no utilizamos instrumentos en las alabanzas. Pero también vemos la importancia del nombre. También vemos que efectivamente se trata de que no es un nombre por darle un nombre, sino que es porque le pertenece a alguien. Hasta donde tengo entendido, aquí no viene la gente a la iglesia de Hugo, o a la iglesia de Ben, o a la iglesia de Marlon, o a la iglesia de Toño, ¿verdad? Venimos a la iglesia de Cristo. ¿Pero qué indica eso? Le pertenece a Él. Entonces, hablamos a lo largo de este estudio, vamos a hablar cómo efectivamente es llamada en base a quien murió por ella. Yo veo al hermano caminando entre nosotros, así que no puedo haber dicho que Él murió por la iglesia, ¿verdad? Podemos hacer eso y que el Papa no murió por su iglesia, pero no vamos a entrar en esos debates. Nombrarle en base a un hombre o sus prácticas es pecaminoso. No se trata que nosotros se lo vamos a decir. Se trata que a lo largo que la persona va llenando este estudio, va viendo por sí misma que la palabra es la que está diciéndonos, esa iglesia es la que asisto. No parece ser la iglesia que es de la Biblia. Habla acerca de iglesias de Cristo. Vamos a leer Romanos 16, ¿verdad? En ningún lado encontramos la iglesia pentecostal, la iglesia bautista en las Escrituras. Pero ciertamente encontramos el nombre de iglesias de Cristo. Y que debe ser edificada de acuerdo al esquema dado por Dios. Entonces, vamos a no a la primera página, sino a la página siguiente, el folleto azul, donde están las preguntas. ¿Cuál es el primer versículo que tenemos que leer? Mateo 16, 18. ¿Alguien puede leerlo? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca en mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. Entonces, ¿quién edificó la iglesia? Sí, lo sabemos, pero lo dice el pasaje. Nos toca ver brevemente el contexto y ver quién está hablando estas palabras, ¿verdad? Entonces podemos identificar que, bueno, quien la edificó, quien está haciendo estas palabras, es Cristo, es Jesús. Y dice, ¿la iglesia de alguien más o mi iglesia? Mi iglesia. Entonces, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Jesús. Pero también dice, ¿iglesias o dice iglesia? Iglesia, ¿verdad? Entonces vemos cómo vamos guiando a estas personas en estas simples preguntas a llenar esos espacios. ¿Cuánto tiempo nos tomó?